Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes, profesor. Vayan Buenas tardes, dejando profe. el Buenas tardes. Vayan dejando el presente en el chat, por favor. Así nos vemos Buenas. todos por ahí. Buenas. Esperamos 5 minutos. A ver si se suma algún otro compañero y arrancamos. Buenas tardes, profesor. Le hago una consulta. ¿Vamos a utilizar este enlace para todas las clases? Ante cualquier inconveniente, usted nos avisa por cátedras virtuales. Sí, sí. Salvo que haya alguna modificación, vamos a seguir usando este enlace. Seguramente para las clases que siguen, que va a ser con otros docentes, ellos a través de cátedras les avisen eh, en el caso de que vayan a modificar el enlace de ingreso. Yo supongo que sí, porque como estamos trabajando con cuentas gratuitas, seguramente ellos lo generen la sala desde su propia cuenta personal. Así que seguramente les la estén avisando desde el campus. Yo cuando vuelvo a dar clases, ya con posterioridad al parcial, nada, volveré a generar después de las otras cuentas que usen con los chicos. Bueno, arranquemos. ¿Tienen alguna duda, algún comentario de los contenidos que vimos la clase pasada? Bueno, yo entonces les hago para reforzar en cómo hicimos el cierre, solamente recordarles que corresponden al contenido de la clase pasada, todo lo relativo a... Profe, sí, Carla, decime. yo lo escucho muy bajito. No sé si le Ahora, pasa a mis compañeros. ¿ahí me escuchan Sí, mejor? sí, también. Sí, yo también lo escucho bajito. Ahora, sigue A estando ver. muy... ¿Ahora me escuchan mejor? Ahí Sí, va. Bien. O cualquier cosa me avisan y es evidentemente un tema de la posición del micrófono, pero si se escucha muy bajo me avisan. Gracias. Em, Les estaba diciendo que es, salvo que quieran comentar o charlar algo de la clase pasada, solamente les quería reforzar lo que habíamos charlado del cierre, que forma parte también del contenido de la clase uno, o sea, todo lo relativo a la teoría general del acto administrativo, la enumeración y el desarrollo de cada uno de sus elementos. Le subí al campus el artículo 7 y 8 de la normativa nacional, no como una cuestión de que lo conozcan como normativa aplicable en nuestra jurisdicción, en la provincia de Buenos Aires, porque no lo es. Pero sí porque resulta una enumeración bastante clara y didáctica de esos elementos, para que, con una descripción bastante escueta, pero que tiene sus características más salientes, más importantes enunciadas,
para que después luego ustedes vayan a la doctrina, ¿no? A los artículos de los autores, a completar un poco más el contenido de cada uno de esos elementos. Pero bueno, más allá de que solo lo hayamos mencionado en la clase pasada, por favor, tengan en cuenta que siempre hay alguna consigna en la evaluación respecto a ese tema. Y otro tema que tampoco llegamos a ver la clase pasada, pero también forma parte de los contenidos de la teoría del acto, son sus caracteres, la ejecutoriedad y la presunción de legitimidad. Lo van a encontrar también en los textos, son cuestiones em, muy escuetas, pero bueno, ténganlo en cuenta porque hace a los contenidos de esa primera clase. Hoy nos toca hablar de una figura, un instituto que nombramos la clase pasada justamente para sustraerlo de la teoría del acto administrativo, que es la figura del contrato administrativo. Habíamos en su momento, cuando estábamos de alguna manera desarmando esa definición de Gordillo del acto, para poder establecer cuáles son sus partes, sus características que lo definen. En un momento habíamos hablado de que el acto administrativo particular es unilateral, prevalece la voluntad de la administración, la voluntad estatal, en un sentido, digamos, sus efectos van en un sentido, desde el Estado hacia los particulares. En el caso de los contratos, y habíamos en ese momento charlado de la figura para diferenciarla, bueno, los contratos por definición son bilaterales. Hay dos voluntades que se encuentran y surgen de ese encuentro, de ese acuerdo, eh, distintos efectos jurídicos. A grandes rasgos podemos hablar de derechos y obligaciones recíprocas. Creo que habíamos usado, por más que sea un contrato privado, y ahora vamos a ir a ese punto, no servía la figura de, no sé, una compraventa como para entender cómo es la mecánica, digamos. Dos sujetos con intereses contrapuestos, el comprador y el vendedor, que al perfeccionar el contrato, celebrar el contrato, de ahí surgen derechos y obligaciones de alguna manera contrarias. Eh, el vendedor tiene el derecho de percibir, de recibir el precio y la obligación de entregar el inmueble, bueno, libre de ocupantes, con ciertas características, y el comprador tiene el derecho de ingresar a su patrimonio el inmueble y la obligación de pagar el precio. Bueno, esto va a ser básicamente el contenido de la clase de hoy. Contrato administrativo desde dos partes, y ahí van algunas cuestiones introductorias de forma previa a entrar al contenido propiamente dicho de la clase. Vamos a hablar de dos grandes temas dentro de los contratos. Primero, su teoría general, digamos, sus elementos que lo definen, un abordaje similar a lo que hicimos con acto administrativo en la clase pasada. Eso se lo conoce como la teoría general del contrato administrativo. En la segunda parte de la clase vamos a hablar del procedimiento de compras o de contrataciones o el procedimiento de selección del contratista estatal. Son todas denominaciones válidas y son los pasos previos que tiene que realizar el Estado, la administración, eh, para culminar, para terminar con la celebración de un contrato. Vamos a ver más adelante que, a diferencia de lo que sucede con los privados, no hay libertad para la administración de contratar lo que quiera y con quien quiera, sino que tienen que seguir ciertas pautas formales, en realidad pautas similares a las que sigue para eh, realizar cualquier
tomar cualquier decisión. La actividad de la administración se encuentra fuertemente condicionada y reglada por la normativa aplicable, las leyes, los reglamentos. Seguramente lo vieron en Derecho Constitucional, y si no es así, lo repasamos o lo enunciamos por primera vez. El principio que rige la actividad estatal es restringido, es del de prohibición. Estrictamente puede llevar adelante las actividades que tiene permitidas. Tiene una vinculación negativa con las normas en general, de la Constitución para abajo. Lo que seguramente vieron en Constitucional es el principio que rige la actividad de las personas. Está establecido en su artículo 19 y es un principio de permisión. Los individuos tienen permitido todo aquello que no encuentran no explícitamente o expresamente prohibido. Así que bueno, ese procedimiento que vamos a ver en la segunda parte de la clase tiene que ver con estos pasos formales que tiene que llevar adelante la administración para celebrar un contrato válido. Algunas otras aclaraciones antes de entrar a hablar de la teoría general del contrato, que un poco son las que hicimos la clase pasada y van a aplicar a todos los institutos que veamos del derecho administrativo. Cuestión de jurisdicción. Vamos a nombrar la normativa aplicable. Al igual que con el acto administrativo, la idea es que ustedes hagan un abordaje más bien conceptual y no tanto de los detalles de las normas. De todas maneras, yo se las voy a nombrar, como hice en la clase anterior. La tienen en el campus. Para algunos puntos que vamos a mencionar hoy, específicos, nada, si pueden acceder a esa normativa, les va a sumar. Pero sepan que, como existe normas de contrataciones en el ámbito de la jurisdicción bonaerense, también tienen normas análogas en el resto de las provincias y en el ámbito federal. Esto, recordamos, tiene que ver con que el derecho administrativo es un derecho eminentemente local. Su regulación forma parte de las potestades no delegadas por las provincias en el gobierno central, así que bueno, cada uno de esas jurisdicciones dicta la normativa aplicable a cada uno de los temas. Ya vimos algo de procedimiento en la clase anterior y lo vamos a ver en las últimas clases cuando hagamos procedimiento. Pasa con los contratos administrativos que vamos a ver hoy. Lo van a ver en la clase que viene cuando con Matías vean responsabilidad del Estado. Lo mismo empleo público. Así que, nada, refuerzo lo charlado de la clase anterior. Con respecto a la materia específica, más allá de que vayamos a hablar en términos generales de contratos administrativos, sepan que hay muchos tipos de contratos administrativos. Hay muchas figuras que se enmarcan dentro de esta categoría más general. El empleo público es un contrato administrativo y va a tener más adelante una clase específica después de la de responsabilidad, porque tiene características que lo ameritan. Es una categoría que tiene cierta autonomía y se relaciona más, de hecho es una relación laboral y se relaciona más con cuestiones relativas a la legislación del tipo laboral. Luego, en los contratos similares a los que podemos ver hoy, o que tal vez está la obra pública, la concesión de obra pública, el comúnmente llamado suministro, que es el contrato de adquisición de bienes por parte del Estado, la contratación de servicios, todo eso son contratos administrativos. Nosotros, como estamos haciendo un abordaje más bien general y conceptual, nos sirve hablar de puntualmente la contratación de bienes y servicios porque se lo suele conocer como el régimen general.
Es la normativa más moderna, que se encuentra mejor explicada. Las normas de los regímenes de obra pública, por ejemplo, suelen ser más antiguos, tienen cuestiones muy específicas que a ustedes no les van a terminar de servir para ilustrarse cómo funciona el procedimiento. Así que las normas que vamos a citar, ténganlo presente, corresponden a las relativas a la adquisición de bienes y la contratación de servicios por parte de la administración. Más allá de eso, tal vez usemos algún ejemplo sobre todo cuando hablemos del objeto de las contrataciones, eh, nada, porque siempre la construcción de obra pública, hospitales, escuelas, suele ser como un ejemplo fácil para eh, ilustrar alguno de los temas que se van charlando. Bien, ¿alguna duda, comentario con respecto a esto? Seguimos, entonces, arrancamos específicamente con la teoría general de los contratos administrativos, como les había comentado. Tienen que tener en cuenta, y más allá de que ustedes cuando accedan a la doctrina, sea la sugerida por nosotros y subida al campus, sea que utilicen algún otro autor, ustedes van a encontrar en esas obras un capítulo específico sobre contratos administrativos. Es una categoría que ya hace un tiempo tiene cierta autonomía. Los estudiosos del derecho administrativo lo analizan de forma separada, entiende que tienen elementos, caracteres y características propias que la diferencian de, por ejemplo, un acto administrativo particular y, por supuesto, de los contratos del derecho privado. Pero esto no deja de ser una cuestión más bien moderna, entre comillas. No es una teoría que se haya desarrollado, no sé, en los últimos 10 años. Pero tampoco es una evolución tan profunda y sostenida en el tiempo como ha sido la de los contratos del derecho privado. Piensen que, y en esto linkeen lo que vieron en la primera clase con el doctor Clark, mientras el derecho privado tiene raíces hace cientos y cientos de años. Piensen en una de las fuentes más importantes para el desarrollo de nuestro derecho local, que tiene una raíz romano y de Europa continental, como es el derecho romano, de hace cientos y cientos de años, miles inclusive. Y lo que charlamos en esa primera clase respecto a los orígenes del derecho administrativo, que los ubicamos en fenómenos que, está bien, no fueron 10 días atrás, pero la Revolución Francesa fue a finales del 1700. Recuerden que, de acuerdo a lo que vieron con Rafa en esa clase, los orígenes del derecho administrativo como disciplina autónoma se encuentran inescindiblemente ligados con el surgimiento del Estado del Estado moderno. Y eso se linkea fuertemente con las revoluciones burguesas, como es, bueno, la Revolución Francesa. Ya entonces el derecho público en general y el derecho administrativo en particular tiene raíces mucho más cercanas en el tiempo. Lo mismo sucede con los institutos que forman parte y en particular con el contrato administrativo que, ya les digo, tiene una evolución mucho más pequeña. Y su conceptualización surge inevitablemente, en principio, de su antecesor, lo podemos decir así, de su figura en espejo en el derecho privado, que es el contrato privado. Por eso,
para intentar delimitar estas primeras características del contrato administrativo, eh, sus primeras aristas, les puede ser útil tomar del Código Civil y Comercial la conceptualización que hace con respecto al contrato del derecho privado. En el artículo 957 del Código Civil y Comercial, el legislador establece que el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales es un contrato. ¿Qué nos sirve a nosotros tomar de esta definición como puntapié para traernos algunas características y empezar a hablar del contrato en el derecho público? Primero, la idea de contrapartes, sean dos o más, con intereses contrapuestos. Recuerden cómo en el acto administrativo que charlábamos en la clase pasada, hablábamos todo el tiempo de la voluntad unilateral de la administración. Bueno, acá va a haber dos voluntades que se encuentran. Después, más adelante, vamos a ver que necesariamente una de esas voluntades tiene que ser estatal, la otra puede ser la de un particular, un privado o otro sujeto estatal. Los contratos conocidos como interadministrativos, entre, no sé, un convenio entre el Estado Nacional y una provincia y un municipio, dos municipios, eso también es un contrato administrativo. Pero bueno, primera cuestión, primer elemento que vamos a tomar y sirve para darle para definir los alcances del contrato administrativo, acuerdo entre voluntades. Esto quiere decir, el contrato va a ser una relación bilateral. Recuerden lo que charlamos en la clase pasada, lo unilateral del acto administrativo particular, la bilateralidad de los contratos. Y esa bilateralidad no solamente se va a dar respecto de la formación del instrumento o de la relación, esto quiere decir un encuentro de voluntades que culmina con la firma del contrato y el perfeccionamiento de la relación jurídica, sino que esa bilateralidad también se va a dar en su ejecución. Esto quiere decir que los efectos jurídicos que surjan del perfeccionamiento de esa relación también van a ir en ambos sentidos, van a ser recíprocos. Volvamos, por más que no sea un contrato administrativo, volvamos al ejemplo que dimos en el caso de la compraventa. Los derechos y obligaciones, es decir, los efectos jurídicos que surgen de la suscripción del contrato, son recíprocos. Precio, ahí es de forma muy simplificada, el camino del dinero, digamos, del precio y el camino de la propiedad que van haciendo esto entre los dos sujetos del contrato. Bien. Profesor, disculpe un segundito. Hay un Decime, Ana. compañero que está escribiendo si lo puede aceptar, dice. A ver, estuve aceptando recién mientras llevamos Rodrigo. adelante Rodrigo Carrizo. Sí, sabes que los acepto y al toque me vuelve a aparecer que están en sala de espera. No sé si habrá un problema con. Ahí está, ahí ingresó, creo. Bueno, ahí le digo. Cualquier cosa me interrumpen pero creo que ahí ingresó. Gracias. Primera cuestión, entonces, que tomábamos de la definición del contrato privado, acuerdo de voluntades. La segunda es el contenido patrimonial de la relación. Ese acuerdo de voluntades no es simple cooperación, si se quiere, o esas seguramente en algún momento accedieron por sus tareas o vieron en alguna otra instancia esos acuerdos que se realizan, sobre todo entre
entre personas, entre sujetos públicos, volvemos a la idea de municipio y municipio, eh, provincia a municipio, provincia a provincia, que son sin ninguna contraprestación específica, se habla de cierta ayuda mutua, sin una bajada en los hechos específica. Ahí, a priori, no hay relación patrimonial. Eso técnicamente no es un contrato administrativo, hay otras figuras donde se encausan este tipo de acuerdos. En general se lo conocen como convenios. Pero un contrato, para ser tal, partes que se encuentran, dos o más, voluntades que se encuentran, contenido patrimonial de la relación que surge de ese encuentro de voluntades. La otra cuestión por la que también traemos a colación cuestiones del derecho privado es para, por contraposición, establecer algunos de los presupuestos donde eh, se llevan adelante se desarrollan y se celebran los contratos administrativos. Podrían considerarse algunos de los principios que se dan en el derecho privado y en las condiciones en que se celebran sus contratos, y por el contrario, lo que sucede en el derecho público o en el derecho administrativo en particular. Esto tiene que ver con dos ideas que seguramente, al menos le suenen, justo a ustedes no, por el diseño curricular de la carrera, no ven cuestiones de derecho privado, pero probablemente les suene el término. Uno es la autonomía de la voluntad. Este es un principio clave en el desarrollo del derecho privado en general y en particular en cuestiones relativas a contratos privados. Y esto, la idea consiste en entender que las personas, los individuos, tienen plena libertad dentro de las reglas básicas de orden público que tiene un Estado de Derecho. Vamos a hacer una pequeña mención después respecto a eso, para contratar con quien quiera y establecer en ese contrato el contenido que quiera. Obviamente esa libertad, bueno, tomo el asterisco que dejé hace un cachito, dentro de ciertas normas de orden público. Dos ejemplos muy fáciles. Uno tiene la libertad de contratar con quien quiera que tenga aptitud jurídica y de hecho para establecer relaciones jurídicas. No podés contratar con un menor de 12 años. Hay regulaciones, más allá de que no es estrictamente derecho civil y comercial, no sé, piensen en quién está en condiciones de ser contratado en el marco del derecho laboral. Hay reglas específicas, no aplica la mayoría de edad del derecho civil. Si se trabaja en ciertos emprendimientos familiares, es posible trabajar de una edad menor, pero bueno, piensan en un ejemplo casi de por lo exagerado de laboratorio. Nadie podría contratar con un niño de 8 años. Entonces, nuevamente insisto, esa libertad tiene los mismos límites que le otorga el derecho vigente. Lo mismo en relación a el contenido del contrato, su objeto, en qué consiste la prestación. Por ejemplo, hay un montón de cuestiones que están fuera del comercio, no se pueden contratar, eh, no pueden ser parte de una relación jurídica válida. Por ejemplo, no se pueden vender ni comprar órganos. Hay, de hecho, toda una regulación muy específica, estrictamente para la donación de órganos, ni hablar que es una cuestión que está fuera del comercio. Fuera de esos límites que le da el derecho en general, es uno de los pilares de los contratos del derecho privado, la posibilidad que uno tiene de elegir con quién contratar y qué contenido puede tener ese contrato. Segunda aclaración, porque uno tal vez piensa, dice esto, y del otro lado uno trata de bajar
a los contratos que ha ido firmando en su vida, puede ser una locación, sobre todo si te toca del lado del locatario, cuando contratas una línea de teléfono en cualquier empresa, cuando contratas un servicio público, ahí no, prácticamente no discutís ni con quién contratás, ni las cláusulas. Bueno, esas son cuestiones más bien de cómo en los hechos eh, se han ido performando los ciertos rubros comerciales, o también entender que en los hechos no hay una igualdad tan clara entre las dos partes y la inmobiliaria o el dueño del inmueble tiene desde lo económico la posibilidad de establecer ciertas cláusulas e imponérselas a la otra parte. En todo caso, bueno, uno tiene la libertad de no firmar ese contrato, pero es difícil y no es tan común estar en esas situaciones donde efectivamente uno se sienta con la contraparte y discute cláusulas y está totalmente de acuerdo con lo que está firmando. Debería ser así. O por lo menos ser todo sujeto a negociación. Eh, pero el principio desde el derecho es que se puede hacer, se lo puede hacer. Toda esta cuestión que excede un poco a nuestra materia y al tema específico viene para justamente por oposición definir el presupuesto contrario que aplica para los contratos administrativos. Un poco ya lo adelantamos al principio de la clase. También cuando hablamos de función administrativa con Rafa en la primera clase el miércoles pasado cuando hablamos de acta. No hay libertad en la administración, en el Estado, ni en el funcionario, cuando ejerce función administrativa, para definir qué contrata y con quién. Hay normas que establecen competencias obligatorias, que son el fundamento del accionar de la administración, y su límite, y establecen el fondo de la cuestión, o sea, el objeto, la cuestión, su contenido, y además la forma en la que esos actos se van a llevar adelante. Hoy ¿Qué hablamos, serían, profe? Perdón, ¿las sí, licitaciones serían? ¿Las exacto, me licitaciones? estoy refiriendo en parte a lo que comenta Leonardo, ¿leí bien? Sí, 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 Leonardo, gracias. Perfecto, sí, a lo que adelantaba Leonardo. Primero, y aprovecho el traer la licitación, ahí sería una cuestión de forma, es el procedimiento previo que se tiene que llevar adelante para contratar, y de ahí va a surgir el quién. O sea, vos cuando llevas adelante una licitación, lo que estás haciendo es un procedimiento de selección del contratista estatal. O sea, estás haciendo como decir, un concurso a la hora de designar un agente público. Cuando llevas adelante una licitación, estás eligiendo un contratista. Pero también lo que te establece la normativa aplicable es el fondo de la cuestión, el contenido de ese contrato. Todas las reglas que lo van a regir también surgen de otra normativa. Así que no es que cuando culmina la licitación, el ministro y el oferente que ganó y se resultó contratista se ponen a discutir y a negociar el contenido del contrato. El contenido del contrato está formado por, bueno, algunas cuestiones que vamos a ver más adelante, los pliegos, los decretos reglamentarios, la ley de compras, hay toda una batería de cuestiones normativas que forman parte del contrato y dejan al ámbito discrecional del accionar estatal, digamos, a ese ámbito de libertad donde puede moverse, bastante relegado. Entonces, antes de que se me corte el tiempo, que creo que quedan unos minutos, hagamos el contrapunto, ámbito de libertad para los individuos particulares con respecto a con quién contratar y qué contratar, y un ámbito más restringido que encuentra fundamento y límite en las normas para la administración. El otro presupuesto
de la contratación privada y que también encuentra un contrapunto contrario en el derecho administrativo es alguna cuestión que no sea clara, esa potestad o privilegio lo tiene la administración, la posibilidad con algunos límites, obvio, pero de poder modificar el contrato en sus características. No sé, piensen en, no sé, si ustedes contrataron a través de alguna repartición la provisión por parte de una librería de X cantidad de resmas y durante el periodo de prestación comprueban que necesitan una mayor cantidad, tienen la posibilidad con un límite de unilateralmente solicitar ampliar esa cantidad original y el contratista lo tiene que entregar con el precio acordado originalmente. Como habíamos dicho, cuestiones de ese tipo de modificaciones que tal vez en un contrato privado implicarían una adenda, una modificación, una ampliación, nuevamente que las dos voluntades se encuentren y se pongan de acuerdo en esa modificación, bueno, en los contratos administrativos quedan como potestades unilaterales en cabeza de la administración. Cerramos ahora lo que sería la teoría general del contrato administrativo con la enumeración de los elementos del contrato. Lo mismo que habíamos marcado para el acto administrativo particular de la clase pasada. Los elementos que ustedes tienen que encontrar cuando se encuentren analizando un contrato administrativo para poder determinar de esta manera que lo que tienen delante es un contrato administrativo y es un contrato administrativo válido. Para eso, les agregué en el campus virtual un fallo de la Corte Suprema de Justicia, Simplast se llama. No nos interesa en particular para nuestra clase el fondo de la cuestión, digamos, qué se decidió, cuál era la controversia, sino que la Corte aprovecha la resolución de este caso para hacer algo, entre comillas, de doctrina judicial y establecer cuál es su criterio respecto a los contratos administrativos y justamente qué tipo de elementos tienen que contar. Así que vamos a hacer una mini repaso que hace el mismo fallo. También van a encontrar estas cuestiones en los textos de doctrina propiamente dichos, así que nada, lo pueden reforzar eh, por ambos materiales. En primer lugar, en un contrato administrativo, primera cuestión que tienen que analizar es los sujetos. Y al menos uno de ellos tiene que ser un sujeto estatal. Ya lo adelantamos en la primera parte de la clase. Ambos pueden ser estatales o pueden ser la administración, pero sí o sí al menos uno de los dos tiene que ser un sujeto estatal. Con respecto al objeto, digamos, efectivamente la prestación o la provisión, lo que se está contratando, su contenido, tiene que tener una vinculación con el ejercicio de la función administrativa. Desde el ejemplo que veníamos usando, la compra de resmas o de útiles para el desarrollo de cierta actividad administrativa, de una repartición, hasta, no sé, la construcción de un hospital de alta complejidad o una represa hidroeléctrica, todos esos objetos o todos esos contenidos pueden formar parte de un contrato administrativo siempre y cuando tengan cierta vinculación con un cometido estatal y con el ejercicio de la función administrativa. El tercer elemento, que es la finalidad, también se vincula con lo que venimos charlando, la finalidad, el para qué del contenido de ese contrato tiene que estar vinculado con el interés público y el interés general. El último elemento es uno de los puntos también importantes que diferencia a un contrato administrativo de un contrato privado, que es el régimen jurídico aplicable. Es decir, todo el bloque normativo, además del contrato, que es su fuente
y que lo complementa. Las normas que aplican en los contratos administrativos son normas del derecho público. Las normas que aplicarán para los contratos del derecho privado y para las relaciones privadas serán normas del derecho privado. En ese caso, son fáciles de identificar, la mayoría están contenidas en el Código Civil y Comercial y algunas leyes La clase complementarias. pasada, pero también Para lo forma que parte es normativa del derecho público, bueno, económicas, habrá que no ir sean las caso por mismas. caso, contrato por contrato, Cuando como hablábamos nosotros hoy. vamos y se Si nota habláramos de mucho empleo esto y público, hay de una hecho, ley para, para la provisión de bienes y la contratación de servicios, hay normativa específica. Aprovecho a nombrarla porque no lo hicimos antes en la clase. Es la ley 13981 y su decreto reglamentario es el decreto 59 del 2019. Lo tienen subido al campus con el material de lectura. Son leyes bastante largas y de varios artículos. Se encargan de reglamentar ciertos supuestos al detalle. Por supuesto, no va a haber en la evaluación consignas con ese nivel de detalle, ni plazos, ni, no sé, ahí hablan desde sanciones y multas hasta un detalle pormenorizado de cómo se tramita una licitación, ni hablar que eso no es necesario. Pero, por ejemplo, ahora vamos a hablar de los principios del procedimiento administrativo. El artículo 3, si no recuerdo mal, el de la ley 13981, los enumera esos principios y los desarrolla brevemente. Bueno, por ahí podrían eh, mirar ese tipo de cuestiones, al menos de forma lateral, para luego hacer el cruce con los textos de la doctrina propiamente dicho. Insisto, no va a haber eh, consignas al detalle respecto de las normas. Bueno, esos son básicamente los elementos del contrato administrativo. Mírenlo en la doctrina, si lo van a tener también enumerados en el fallo Simplas. Como les había adelantado, la segunda parte de la clase tiene que ver más con ya no los elementos y las cuestiones esenciales de un contrato administrativo, si se quiere como resultado, como este acuerdo de voluntades, sino todos los pasos previos, como bien agregado hoy un compañero, la licitación, que es como el procedimiento dentro de algunas opciones, algunos tipos de procedimiento que prevé la ley. Eso es lo que nos toca ver ahora, es esos pasos formales previos a la celebración del contrato. Primera cuestión que hay que tener en cuenta es que a ese procedimiento le aplican determinados principios para que tengan en cuenta, tal vez lo vieron en algunas otras asignaturas de contenido jurídico. Los principios son proposiciones jurídicas un poco más generales que las normas específicas. Las normas tienen una estructura tradicional de antecedente consecuente. Los ejemplos más comunes son los de las normas penales. Si se lleva adelante determinada conducta, corresponde determinada sanción. El que matara a otro, pena de prisión de 8 a 25. Esa es la estructura tradicional de la norma. Los principios son normas más generales, son ciertas como directivas, ideas, fuerza, que marcan un cierto camino de justicia hacia cierto sentido de determinada actividad. Por eso van a encontrar principios diferentes, más allá de que hay principios generales del derecho, no sé, la buena fe o no dañar al otro. Luego, distintas ramas del derecho, distintas disciplinas tienen sus principios propios. Los contratos administrativos o el procedimiento de contrataciones tienen principios particulares, han tenido una evolución o una concepción en el tiempo por la doctrina, es decir, por el estudio de los juristas, de los conocedores y de los expertos en el derecho. Tuvieron recepción en la jurisprudencia, es decir, en las sentencias, sobre todo de la Corte,
y las normativas más modernas lo receptan de forma expresa. Por eso lo que decíamos hoy, el artículo 3 de la 13981 los enumera de forma explícita. Son varios. Vamos a hablar principalmente de tres que son los que le dan el contorno de forma más clara de lo que es un procedimiento de selección del contratista estatal. Los otros también son relevantes, pero estos son troncales. El primero es el principio de transparencia. No solo aplica a las contrataciones administrativas, aplica a toda la actividad estatal, tiene que ver con que la actividad de la administración, justamente teniendo en cuenta que se enmarca en un Estado de Derecho, en una república, sus actos tienen que ser propiamente difundidos, tienen que ser públicos. Piensen, transparencia es un adjetivo, o transparente, es un adjetivo contrario a algo que es oscuro u opaco. Toda esta actividad que rodea las contrataciones debe ser lo más clara posible. Cobra mayor relevancia en el ámbito de las contrataciones plasmar este principio, porque justamente es un escenario que eh, por conllevar el ejercicio de ciertas actividades relacionadas a fondos públicos, donde se encuentran también el sector público y el sector privado, puede ser un ámbito permeable a ciertas actividades indeseadas. Que ya pasó, ya las tuvimos. Sí, hay muchísimos casos conocidos, lamentablemente. No solamente es en el ámbito de las contrataciones donde se dan, eh, pero bueno, es muchas veces un ámbito donde, como le digo, están dadas las condiciones como para que si no hay actividades claras, bien difundidas, bien publicitadas, puedan suceder estas cuestiones. Por esto se hace muchísimo hincapié, lo van a ver en cuestiones relativamente novedosas en la provincia, en Nación, Cuando en se Ciudad. publican en los boletines oficiales, por ejemplo, las licitaciones. Por ejemplo, justamente, sí, ni hablar, eso responde sobre todo a la idea de difusión en particular con los boletines, buscando llegar a la mayor cantidad de interesados posibles y que participen en el procedimiento. Cuestión que también está a revisar en el año 2025. Yo no estoy muy seguro quién lee el boletín oficial para ver si participa o no en un procedimiento de compras. Hay otras herramientas más efectivas y eficaces. Sin duda, Internet ya hace muchos años llegó para cambiar totalmente el paradigma, no solo de las contrataciones administrativas, en general de la vida. Eh, pero en particular, yo me iba a referir con respecto a la transparencia a todas las plataformas de compras que han ido apareciendo, sobre todo en las jurisdicciones más grandes de nuestro país, eh, donde se puede ver ya de punta a punta el procedimiento. Lo que vos bien marcabas del boletín oficial está hace muchísimos años como requisito y siempre se quedaba en la etapa de, bueno, la convocatoria. Te muestro, voy a salir a comprar esto o a contratar esto, acércate, revisá los pliegos, pero era solamente el aviso. Sigue manteniéndose de todas maneras como requisito para los procedimientos de mayor magnitud. Las licitaciones públicas en todas las jurisdicciones necesitan al menos unos días de publicación en el boletín oficial. Tal vez la adjudicación también, cuando se cierra el procedimiento y ya se definió a quién se contrató, tal vez eso también iba al boletín oficial. Pero ya hace un tiempo que, de la mano de estas ideas de transparencia, de acceso a la información pública,
con criterios y estándares cada vez más amplios y elevados, lo que se pone de forma proactiva a disposición de la ciudadanía, ya ni siquiera tal vez se establece una vía para que se pida esa información, sino que está de forma no automática, pero si se quiere, de forma ya de oficio, la administración lo difunde, es el procedimiento de punta a punta. Vos vas a, a comprar, se llama comprar, la plataforma de Nación, pueden acceder, no recuerdo si arranca con www, pero si ponen en algún buscador compr.ar, ahí van a encontrar la plataforma de compras electrónicas de Nación y van a ir, pueden ir buscando a través de buscadores y están prácticamente todas las contrataciones de bienes y servicios de, mm, del ámbito federal. Es un desarrollo que ya tiene su buena cantidad de años. Tienen un desarrollo idéntico para lo que es obra pública, es contrat.ar, y en provincia está el PEVAC. Eh, Así que es una práctica que nada, ha ido permeando en las distintas jurisdicciones y es importante por todo lo que veníamos charlando. En línea con eso, los otros principios que están claramente vinculados son los de publicidad y difusión. Es un principio autónomo, pero que sin duda está muy relacionado con lo que venimos charlando. Los otros dos principios también estructuran a la contratación administrativa o el procedimiento de selección y son la libre concurrencia o la promoción de la concurrencia y competencia, lo pueden encontrar con estas denominaciones, y se relaciona con la idea de que la administración va a llegar a contratar la oferta más conveniente. Esto quiere decir, eso es un concepto, ya lo van a ver así eh, en los textos. Es un poquito más complejo que la oferta más barata o la oferta más económica. Lo que se busca es una evaluación integral de todas las características de la oferta, donde el precio es un componente más, es un componente muy importante, pero lo que busca es que la administración o el Estado, por comprar solo barato, tal vez compre mal. O sea, la administración tiene que comprar lo más económico posible, pero con la mejor calidad disponible. Entonces, de la idoneidad de quien está contratando, piensen que no todos los contratos son para provisión de bienes estandarizados, digamos. ¿Quién me vende resmas? Si son las resmas usares que yo establecí, las características que necesito, no me importa mucho quién me lo vende. Habrá requisitos eh, muy superficiales a completar y, por supuesto, lo que primará es la cotización, lo económico de la oferta. Pero piensen también que bajo los mismos parámetros tal vez tengamos que contratar el constructor de una represa hidroeléctrica. Entonces, ahí que hay millones y millones de dólares comprometidos, ahí sí me va a importar las características de la empresa. Yo quiero saber qué antecedentes tenés para llevar adelante una empresa, o sea, una actividad de esa magnitud. No quiero ser el conejillo de India de esta es tu primera obra de estas características. Quiero ver qué hiciste eh, en otros casos. Quiero ver tu capacidad económica financiera para poder solventar este proyecto. Son proyectos que además abarcan tal vez muchísimos años, entonces es importante ver la estructura de la empresa desde su faz formal, desde sus faz económico-financiera. Pero bueno, son muchas cuestiones a tener en cuenta. No solo, las ofertas no son solo poner en un papel 10 pesos, entregás y bueno, si es lo más barato, vamos con vos. Hay algunas cuestiones eh, más a tener en cuenta, pero lo que sí se establece como principio es que uno de las vías para llegar a esa oferta más conveniente
es intentando que participen la mayor cantidad de interesados posibles y que compitan entre sí. Lo mismo que sucede con los concursos cuando hay alguna designación de un cargo disponible. El candidato más idóneo va a surgir de la competencia de la mayor cantidad de interesados también idóneos posible. Entonces el principio lo que busca es no obstaculizar la presentación de posibles interesados con requisitos irrazonables. No le pidamos, o sea, que el costo de entrada, costo entendiéndolo como requisitos, sea el menor posible. Esto no quiere decir que cualquiera sin presentar un papel se puede presentar, porque bueno, uno no deja de ser la administración y, por ejemplo, sería injusto que vos, tu oferta que puedas presentar sea tan barata porque no pagás un impuesto. Ahí se presentaría alguna relación de desigualdad con el resto de los competidores que están a derecho y cumplen con sus obligaciones tributarias y previsionales. Me presentás una oferta re barata porque negreás a todos tus empleados. Bueno, tengo la potestad de pedirte como requisito que me muestres alguna documentación que eh, demuestre, valga la redundancia, que pagás los impuestos, que tenés en regla a tus relaciones laborales, a todos tus empleados. Hay un requisito específico que se encuentra extendido bastante en la provincia, que es, por ejemplo, demostrar que no sos parte del registro de deudores alimentarios. O sea, se utiliza también la contratación administrativa como una cuestión de control y de fomento de otras actividades relacionadas más o menos con la cuestión estatal. Digamos, se lo utiliza como una vía donde, bueno, voy a aprovechar y controlar esta otra cuestión. Parece algo razonable. Lo que sí, para venderme resmas, si te pido 30 años en el rubro de librerías y papelería, es una ridiculez. O sea, me tenés que entregar 2 resmas. No te debería pedir mucho más que, no sé, que estés en el registro y muchas veces los registros de proveedores no piden demasiados requisitos. Tercer y último principio de los que nos interesan como los más relevantes. El resto los van a ver ustedes en la ley y en la doctrina. Igualdad de tratamiento para interesados y oferentes. Esto se relaciona también con el requisito que acabamos, perdón, con el principio que acabamos de ver. Si una de las vías para lograr la oferta más conveniente es tratar de acercar al procedimiento a la mayor cantidad de interesados posible, para que efectivamente elijamos la oferta más conveniente y esa termine adjudicada, es necesario tratar en pie de igualdad a todos esos oferentes. Cualquier discriminación irrazonable que realicemos a favor de un oferente y en detrimento de otro, en perjuicio de otro, va a implicar que el concepto de oferta más conveniente se vaya perdiendo, se vaya desnaturalizando. ¿Cómo se manifiesta en cuestiones concretas este principio? Bueno, si hay algún defecto formal de alguna de las oferentes, no sé, se olvidó de presentar algún papel, que justo encima es parte de algún registro público, así que no implica ningún cambio en la oferta, no lo presentó. Y le dejás a uno subsanar, o sea, lo trae en el medio del procedimiento con posterioridad a la apertura, bueno, al resto también lo tenés que dejar que presente las ofertas, que presente esa documentación. No sé, hay algunos regímenes que reconocen ciertas situaciones particulares de sus oferentes y le dan cierto privilegio. Se las conoce como preferencias o medidas de fomento. Las hay para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas. Las había en su momento para los productores
nacionales, el famoso ley de compra argentino, ley de compra nacional, muchos fueron derogados por el gobierno nacional en este año y pico. Bueno, si se reconocen esas preferencias para el oferente que cumpla esos extremos, ser una pequeña o mediana empresa, realizar su producción en el país, bueno, se lo reconocerá a todos los oferentes que cumplan esos requisitos. Pero se entiende, es la manifestación de la igualdad del artículo 16 puntualmente en el procedimiento de compras. ¿Alguna duda con respecto a los principios? Profe, el último dijo que era igualdad de tratamiento y qué más. Para interesados u oferentes. Piensen que, ahora lo vamos a ver en este rally rapidísimo en el que vamos a ver todas las etapas del procedimiento, que los protagonistas que participan en el procedimiento van mutando su rol a través de que va avanzando el procedimiento. Cuando estamos en convocatoria, es decir, solamente difundimos que vamos a contratar algo y todavía no se abrieron las ofertas, todos son interesados. Interesados no como en el sentido propio de la palabra, tal vez no haya un interesado real en participar, pero bueno, son todos terceros, no forman parte del trámite. Vas, presentás tu oferta, se hace la apertura, ahí los que están dentro del procedimiento son oferentes. Luego hay ya un universo cerrado, un conjunto de oferentes de que forman parte del trámite, todos los demás son terceros, ya no forman parte de ese trámite administrativo. Alguno de esos oferentes, en el caso de que el procedimiento sea exitoso, va a ser el adjudicatario, va a ser el que la autoridad competente defina que va a ser quien firme el contrato. Y luego de ese adjudicatario, si culmina también exitosamente el contrato, va a pasar a ser el contratista. Que hay por lo menos uno de esos sujetos que pasó por todos los estadios. Era interesado, después fue oferente, después fue adjudicatario, después fue contratista. Sobre todo en las primeras etapas, donde hay concurrencia y multiplicidad de actores, hay muchos interesados, hay muchos oferentes, el principio de igualdad aplica sobre todo a esas etapas. Es para que la competencia, dicho de forma más coloquial y más clara, es para que la competencia entre todos esos participantes sea justa. Bien, rally de 10 minutos para hablar de todas las etapas del procedimiento. Primera referencia rapidita, este es un procedimiento, el procedimiento de selección del contratista, o también lo van a encontrar como licitación. Hoy vamos a ver que en realidad la licitación es un tipo de procedimiento de selección, hay más, pero es el más importante. Es un procedimiento administrativo especial. Después vamos a ver sobre el final de la cursada que esto es una especie del género procedimiento administrativo que aplica a otro tipo de trámites. ¿Qué nos interesa en este caso? ¿Qué es el procedimiento para nosotros? Pasos formales, etapas y la intervención específica de ciertos actores que, si ese procedimiento es exitoso, culmina con con el perfeccionamiento de un contrato, con la suscripción de un contrato. La primera etapa es una etapa introductoria, es el establecimiento de la necesidad, la definición de la necesidad. ¿Qué vamos a comprar? Lo hace en general, pueden ser distintas áreas. Se la conoce en el procedimiento como unidad requirente o área requirente y es quien define qué se va a comprar. Puede ser, ya recuerden que la estructura vale para el ejemplo más simple de necesito 2 resma porque no puedo imprimir, o tal vez sea un área de planificación dentro del Ministerio de Salud que defina que en determinada área de la provincia de Buenos Aires hay una falta de
de llegada de ciertos servicios de salud y tenga que definir si ahí va a construir un hospital de alta complejidad, una UPA o una salita. Dependerá de las características, de la necesidad específica que haya, de los habitantes, de qué tan cerca haya otro servicio de salud para hacer esa definición, pero la definición, más allá de su complejidad y su magnitud, responde a esta misma necesidad que estamos charlando. Hay que definir qué compramos, qué contratamos, qué construimos. Atado a esta primera etapa de la definición de necesidad, hay un acto inevitable que es la reserva de el crédito legal para hacerlo. Es una garantía, tanto un requisito para la administración que separa parte de su presupuesto para llevar adelante esa actividad, y también es una garantía para los que se presentan en el procedimiento, de que en la mitad de la ejecución o en la mitad del procedimiento, el Estado no va a decir, che, al final no hay plata para hacer esto. Vos reservás una línea de presupuesto, piensen que hay obras que además duran años, así que reservás de ese ejercicio y dejás una reserva también para los próximos, de que va a haber fondeo para llevar adelante esa obra o esa contratación. Cuestiones que en el transcurso de los procedimientos muchas veces cambian, pero bueno, a priori es un requisito legal. Segunda etapa, planificación, la podemos denominar así. Tiene dos acciones principales. La primera, o primero lo lleva adelante un área que ustedes pueden encontrar en las normas de compras como unidad operativa de contrataciones, unidad de contrataciones. En las reparticiones se las conoce usualmente como las áreas de compras o las oficinas de compras. En primer lugar, confecciona los pliegos de bases y condiciones. Los pliegos son, dentro de la contratación, como el instrumento neurálgico, el protagonista desde la cuestión de la documentación jurídica dentro de una contratación. Ahí se encuentran derechos y obligaciones de todos los que participan, cuestiones de procedimiento, plazos, eh, como un mapeo prácticamente de todo el procedimiento. Pero atravesando cuestiones que ya vimos en clases anteriores, hay una clasificación de pliegos. El pliego no es único, sino que tiene distintos tipos que tienen además distintas naturalezas jurídicas y algunos corresponden a cuestiones que ya hemos visto. Hay un pliego que primero hay pliegos de bases y condiciones jurídicas que establecen cuestiones, vale la redundancia, jurídicas, qué requisitos tienen que tener los oferentes, cuál es no sé, el plazo de ejecución de determinada obra, y después hay pliegos de especificaciones técnicas. Pueden ser 3 líneas, si estamos comprando resmas nuevamente, bueno, gramaje, mate, A4, o pueden ser la memoria descriptiva, los planos y 70.000 anexos más para hacer una obra de gran magnitud. Las especificaciones técnicas los dejamos, o sea, son importantes, por supuesto, pero no hay mayor análisis que eso. Tengan en cuenta que ahí las cuestiones técnicas de lo que se está contratando van a estar contenidos en esos pliegos. Los pliegos de bases y condiciones, los jurídicos, los que tienen contenido más administrativo y jurídico, se dividen en dos. El primero es el pliego único de bases y condiciones generales. El pliego de generales, y acá es lo que yo decía que hay que cruzarlo con algunas cuestiones que venimos viendo, es un reglamento, es un acto administrativo de alcance general. Esto quiere decir que primero tiene cierta vocación de permanencia. Cuando se aprueba, no se agota sus efectos en una contratación en particular. Aplica en su ámbito hasta tanto se lo derogue o se lo modifique. Y en segundo lugar, dentro de lo que es
el bloque normativo aplicable a las contrataciones está por encima de los actos particulares. Entonces, si tuviéramos que ubicarlo en este bloque normativo que ya hemos de alguna manera mencionado, ¿Cómo dijo, profe? si tuviéramos que ubicar el pliego único en el bloque normativo que venimos mencionando, tenemos la ley de compras, el decreto reglamentario, y el pliego único es otro reglamento debajo del decreto reglamentario. A veces son disposiciones, a veces son circulares. Lo suele aprobar el organismo rector de contrataciones de cada jurisdicción. En el caso de la provincia es el OPC, perdón, no creo que es, sí, Organismo Provincial de Contrataciones. Gracias, acá me avisan que faltan 2 minutos. Cortemos y nos conectamos 10 minutitos más, así le doy cierre a la clase. Es más, si les parece, corto ya y lo vuelvo a conectar. Había comentado que habían dos tipos de pliego. Uno era el general, ¿sí? Y el otro lo alcanzó a mencionar porque me perdí. Si no. No, justo me estaba quedando en esa parte. Ahora dame un minuto que se están sumando los chicos y vamos a esa diferenciación. Habíamos estado explicando hasta recién el pliego único de bases y condiciones generales. Es un reglamento, está por debajo del decreto reglamentario en cada jurisdicción. Justo cuando corté, estábamos hablando en general de cómo se aprueba, que lo hace el organismo rector de contrataciones en cada jurisdicción. En el caso de la provincia, antes era la Contaduría General, ahora es el organismo provincial de contrataciones. Bueno, en Nación está la Oficina Nacional de Contrataciones. Pero bueno, no deja de ser una norma de carácter reglamentario que está un pasito por debajo en el orden jerárquico normativo y establecerá cuestiones de detalle que aplican de forma general a todos los procedimientos, por lo menos que entren dentro de su ámbito. El otro tipo de pliego jurídico con contenido jurídico es el pliego de bases y condiciones particulares. Y ese, a diferencia del que veníamos charlando, se autoriza o se aprueba a través de un acto administrativo particular, de los que vimos en la clase pasada. Reglamento el generales, acto administrativo particular el que aprueba el particulares. Y el particulares, en sus efectos, en lo que se diferencia del pliego único, es en primero en su vocación de permanencia, no la tiene. Agota sus efectos en la contratación para la que se autoriza. Digamos, todos los actos troncales, ahora es lo que vamos a mencionar dentro de estos pocos minutos que nos quedan, dentro de un procedimiento administrativo, la autorización del llamado es, digamos, lo que impulsa el procedimiento, la adjudicación, lo que define dentro del universo de oferentes a quién se va a contratar, todos se realizan por actos administrativos particulares, resoluciones, decretos, depende cuál sea la autoridad, cuya competencia en general depende
por un lado de la materia, digamos, de quién se encargue de ese rubro, pero en general por cuestiones de montos. Procedimientos de mayor magnitud quedarán en la esfera del gobernador, otros del ministro, algunos procedimientos menores los podrán autorizar directores generales, subsecretarios, depende cómo sea la estructura dentro de cada jurisdicción. Pero, entonces, cuando estamos alargando nuevamente el ejemplo de la compra de resmas, aplicará el pliego de generales del reglamento que tendrá en cuenta cuestiones de detalle, pero de modo general, y después hablará un plieguito más chico de particulares con cuestiones específicas para ese procedimiento. Por ejemplo, una cuestión típica que es de particulares, plazo de entrega. Eso no hay un plazo definido ni siquiera por defecto, porque son tan diferentes las prestaciones de servicio o las provisiones de bienes. Eso se define caso por caso. Eso es un contenido típico de pliego de particulares. Primera diferencia, se agota en esa instancia. Sus efectos solo se desarrollan en el procedimiento para el que se aprueban y luego se extinguen sus efectos. Y la otra cuestión es de jerarquía normativa. Al ser un acto administrativo de alcance particular, se encuentra por debajo del reglamento, así que no lo puede contrariar. Recuerden cómo es esta idea de pirámide, siempre es que el escalón superior fundamenta, pero a la vez limita y contiene al inferior. Ninguna ley puede estar en contra de la Constitución, ni ningún decreto puede estar en contra y que reglamenta y así hacia abajo. ¿Se entendió? ¿Y su naturaleza jurídica? Chicos, Se estuvo entrecortando, profe. Se corta, profe. bueno, ¿se llegó a Se corta. escuchar lo de los dos pliegos? No. No, 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 no. Bueno, hago un... El particular no se entendió demasiado. Bien. El particular es hago una reseña muy cortita, así después ustedes lo retoman con el, ¿cómo se llama? Con el material. El general habíamos dicho que era un reglamento. El particular, un acto administrativo de alcance particular. Agota su vigencia con el procedimiento para el que se autoriza. Y dentro del bloque normativo se encuentra jerárquicamente. Profe, se corta. Bueno, ahora evidentemente no es un tema del micrófono, porque lo tengo, nada. Me avisan, trato de cerrar esta etapa. No, se congela la imagen y no se escucha. Un tema más como de internet, digamos. Bueno, me voy a sacar la Claro, cámara. sí, como si fuera que por internet. Ahí se escucha bien. Por ahora sí es fluido, profe. Bien, bueno, tratamos de cerrar con esto y nada, son 5 minutos. Cualquier cosa me avisan si se corta y nada, cortamos. Pliegos. Segunda cuestión de esta etapa de planificación importante, la autoridad elige qué tipo de procedimiento se va a llevar adelante. Ya habíamos hablado, un compañero lo marcaba también, el procedimiento es la licitación pública particularmente, pero hay otros. Sepan que la licitación pública es como principio general, es el que debería tramitarse en toda ocasión. Luego la norma establece como excepción, dependiendo de cuestiones específicas que también establece la norma, la posibilidad de otros procedimientos. La licitación pública es el procedimiento más amplio, más completo, es un pedido de ofertas que hace la administración a que justamente, como vimos con los principios comprometidos, bueno, interesados se presenten a participar. Los otros procedimientos son
Sobre la base de la licitación pública, bueno, tal vez algún plazo es un poco más corto, digamos, las difusiones de las licitaciones antes de la apertura de ofertas suele ser 20 días más o menos, o sea, son los más amplios. Hay otros casos como las licitaciones llamadas privadas, ya no son privadas, puede participar cualquiera, em, tienen difusiones más cortas, 7 días. Las contrataciones directas por compulsa abreviada, todavía más cortas, 3 días. La idea es, sobre todo cuando el fundamento es el monto, que tal vez a menores montos comprometidos, bueno, ahí está la posibilidad de llevar adelante un procedimiento un poquito más ágil, reservando los procedimientos completos, como es el de licitación pública, a compras de mayor magnitud. No vamos a hacer una licitación pública para comprar una caja de lápices. Para comprar una caja de lápices hay procedimientos más rápidos que no son una dispensa de recursos, porque piensen que también llevar adelante eso es desde plata que sale, no sé, realizar una aviso en el boletín oficial a tiempo. Eh, la idea es que haya un uso razonable también del recurso eh, humano, inclusive de lo que son los funcionarios que llevan adelante esos procedimientos. Y del tiempo, no puede ser que una compra de lápices o una compra de una caja de resmas te lleve, no sé, 6 meses como te puede llevar una licitación pública. Son procedimientos largos y complejos. Aprobado el tipo de procedimiento que se va a usar, empieza la etapa de difusión. Lo que charlábamos hoy, se da publicidad a la convocatoria, se hacen avisos a través de internet, a través del boletín oficial, se hacen invitaciones. Todo, en general, todo ese panorama cambió muchísimo, como hemos visto con internet. Ahora ya no es necesario, o sea, en algún momento era diarios en papel, boletín oficial e invitaciones al domicilio físico de los posibles interesados. Ahora, cuando uno sube en la plataforma de compras de la jurisdicción donde esté llevando adelante el procedimiento, una compra de determinado rubro, la plataforma de forma automática invita a todos los registrados en el rubro que hay, en el caso, les hablo por ejemplo de lo que es comprar a nivel federal, de todos los eh, comerciantes registrados del país. O sea, volvamos a esta idea de ampliar difusión, transparencia y concurrencia. Internet y la digitalización de un montón de procedimientos ha logrado facilitar un montón de estas tareas que antes eran un poco más dificultosas. Se establece un plazo para límite para la presentación de ofertas y un plazo para la apertura de sobres. En el caso de que todavía tramiten de forma física, va a haber una apertura en un acto público donde efectivamente se abren los sobres y quienes representantes de cada uno de los oferentes puedan ver el resto de las ofertas. Cuando el procedimiento se hace a través de la plataforma electrónica, esa apertura se hace de forma automática, digamos. Las ofertas están ciegas, no las puede ver ni el personal de la administración ni los terceros hasta la fecha límite donde surge de forma automática la apertura y la difusión de todas las cotizaciones presentadas. Las ofertas presentadas pasan por una etapa de evaluación. Normalmente el órgano que se encarga se lo conoce como Comisión Evaluadora de Ofertas. Es un órgano colegiado, analiza cuestiones formales, técnicas y de idoneidad de los oferentes y manifiesta su recomendación a través de un dictamen no vinculante, es decir, que no obliga a la autoridad competente. Recuerden, en general, la competencia definida por el monto. La autoridad competente, mediante el acto de adjudicación, define cuál fue la oferta más conveniente y adjudica a alguno de los oferentes, quién va a ser quien finalmente
celebra el contrato, puede ser un formato posible para cerrar el procedimiento. También hay otro formato muy extendido, sobre todo para para el contrato de adquisición de bienes, que es la orden de compra, que en vez de el formato clásico de cláusulas que tiene el contrato y suscripción por las dos partes, la orden de compra es un formato más parecido a un formulario con los elementos esenciales de la contratación, lo emite la administración y se lo notifica al contratista o al privado. Eso culmina el procedimiento de selección y a partir de la firma del contrato o la notificación de la orden de compra, arranca la etapa de ejecución, donde empiezan las prestaciones recíprocas. Nada, lo graficamos de maneras diferentes. Básicamente va a ser, no sé, la librería entrega las resmas y la administración paga el precio establecido en la cotización. Esos son a grandísimos rasgos todas las etapas del procedimiento. En el texto yo subí el de Balbín, pueden usar otro, lo van a encontrar explicado de forma más detallada. Por supuesto, lo importante es que entiendan las grandes etapas y estos grandes hitos, las cuestiones que se formalizan por acto administrativo, los principios sobre todo. Concéntrense en eso. Por supuesto, no importa un plazo, las denominaciones de los órganos intervinientes, eso no es lo relevante. La idea es el entendimiento general del fenómeno. ¿Tienen alguna duda o alguna consulta respecto a esto último que vimos? Bueno, cerramos entonces. La clase que viene, las dos clases siguientes van a estar a cargo del doctor Matías Boncoch, otro docente de la cátedra. Van a ver con él responsabilidad del Estado, la clase que viene, y la siguiente, empleo público. Sepan que ya después de esa clase toca parcial. Así que nada, si no hay comentarios, cualquier cosa me escriben en el correo, les mando un saludo y nos estamos viendo en algunas clases. Gracias, profe. Buena semana. Nos vemos, buena semana. Gracias. Profe, buena semana.